Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. La verdad que si vale la pena tener un espacio de debate o de conversación sobre temas de energía, esta semana es la prueba de eso. El petróleo superando los $120 y luego bajando ayer lunes hasta 90. Uno hablaba con fuentes del mercado petrolero y te decían nunca en la historia se había visto un fenómeno donde exista un umbral donde en el mismo día el petróleo baja y sube $30. O sea, eso habla un poco de la excepcionalidad y la particularidad que tiene este caso derivado de la guerra en Medio Oriente, del ataque de Estados Unidos, o un frente conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y todo lo que eso desembocó y está generando en el mapa energético. Para avanzar y para hablar un poquito de esos temas, estamos con Nicolás Gadano, es un habitué de Dínamo, economista en jefe de Empiria, consultor en energía, docente universitario e investigador. Además tuvo varios cargos en la función pública y es un habitué de la casa, como decía antes. Estamos con Roberto Brán. Roberto, es un placer tenerlo hoy. Es un consultor internacional de energía, es una de las personas que más puede entender y cruzar variables del mapa energético global. A su vez es Senior Advisor de las consultoras MAP Latam y de Llorente y Cuenca, y es Non-Resident Fellow del Centro de Estudios de Energía de la Rice University, que es una de las principales universidades de Houston en Estados Unidos. Por lo general no suelo hacer estas introducciones, pero me parece que acá sí vale. Estamos con Dani Stenger. Dani, mil gracias por venir. Investigador especializado en desarrollo económico, política industrial, pobreza, mercados laborales, desigualdad y sostenibilidad. Tuvo un paso por el sector público en el diseño Plan Agenda 2023 y hoy es el director de desarrollo productivo de Fundar. Y se acaba de sumar, recién llegado, Ernesto López Anadón, es el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas y una persona que tiene mucha experiencia en todo el mercado del gas. A ver, hecho esta introducción formal, Roberto, si uno tiene que pensar un poco este escenario que se está moviendo todo el tiempo y que probablemente tenga toda una serie de coletazos impredecibles. Cuando empezó la guerra, uno tenía el escenario, por lo menos Estados Unidos instaló la versión de que era por ahí una guerra corta. Podía ser una guerra corta o que no iba a tener demasiadas implicancias en el mercado de commodities, del petróleo, porque rápidamente iba a estar terminada y se iba a licuar su efecto nocivo sobre la economía global. Hoy, entrando al día número 12 de la guerra, uno esa tesis ya la pone un poquitito ahí. ¿Cómo lo visualizas vos, digamos? A ver, ante todo, gracias por la invitación, Nico, y un placer estar con colegas con los que nos conocemos hace muchos años. Efectivamente, estaba esa especulación de si el conflicto iba a ser corto, medido en días. Espera que te voy a acercar un poquito el micrófono. Ahí está. Sí. O si iba a durar semanas, en cuyo caso era un poco más largo, o meses. Al día de hoy, día 11 creo que es de la guerra, ya podemos decir que la hipótesis de conflicto corto quedó un poquito superada y mi visión es que probablemente estemos en algo intermedio, porque, y acá me adelanto un poco a lo que seguramente discutiremos después sobre escenarios futuros, yo creo que el presidente Trump tiene un hito que va a tener que respetar, que es la cumbre con Xi Jinping en Beijing el 31 de marzo, y va a necesitar terminar la guerra antes. Okay. Para contextualizar, si te parece, me gustaría intentar como una caracterización del conflicto y después mencionar brevemente los impactos que tuvo tanto en el abastecimiento como en los precios de petróleo y gas en estos primeros días. Está buenísimo eso. Y en términos de caracterización, voy a ser un poco audaz, a riesgo de que después el archivo me obligue a soportar alguna crítica de algunos amigos, y es que creo que podemos decir, por lo que vimos hasta ahora, que estamos ante la tercera guerra del Golfo, pero no ante una escalada a la tercera guerra mundial. O sea, esa es una primera definición. Vos decís que, pese que esto está todavía en movimiento y no se sabe cuáles son los coletazos que va a tener, lo ves circunscripto una tercera guerra regional en el Golfo y no que esto puede terminar en una cosa más grande, digamos. Por supuesto, la guerra tiene imponderables, se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina, pero si uno mira hoy la actitud de China, que claramente busca el diálogo y que hace pronunciamientos del tipo esta guerra nunca debió haber ocurrido, o si uno mira a Rusia, que está entrampado en el conflicto con Ucrania y se limita a sacar comunicados, o ayer cuando Vladimir Putin habló una hora con Trump, sobre todo preocupado por el tema de los kurdos.
Me parece que efectivamente estamos ante una guerra regional que tiene fuertes impactos energéticos y económicos que ahora en un ratito vamos a comentar. La otra cosa que me parece que ayuda a la caracterización es que, a pesar de que van tan pocos días, creo que podemos dividir esto en fases, virtualmente en 3 fases. La primera fase fue cuando Estados Unidos e Israel se limitaron a atacar objetivos militares y a buscar la decapitación del liderazgo del régimen iraní. Y la respuesta de Irán fue no solo enviar misiles y drones a las bases de Estados Unidos en la región y a Israel, sino atacar las instalaciones energéticas de todos los países vecinos del Golfo Pérsico, que eso es justamente lo que generó el ruido. ¿Te sorprendió esa decisión de Irán de decir yo no voy a llevar la batalla al frente militar, sino que voy a atajar? No puedo decir que lo haya anticipado, pero no me sorprendió porque con un país como Irán en clara inferioridad militar tenían que buscar, si me permiten la expresión, empiojar la economía mundial. Y lo lograron. Entonces, creo que en términos de su estrategia fue bastante efectivo. Pudo haber sido una sorpresa para algunos de los vecinos, porque no voy a entrar en detalles, pero envió misiles y drones a las instalaciones energéticas de todos sus vecinos, incluyendo Omán, que había mediado con Estados Unidos y que al principio se especulaba con que con Omán no se iban a meter. Como que eso después tácitamente existía como una especie de código diciendo, bueno, hay una guerra en Medio Oriente, pero las instalaciones, la facility, la infraestructura petrolera no se ataca. Irán rápidamente hizo foja cero de eso y atacó militarmente estos objetivos de abastecimiento de suministro que pusieron en jaque el suministro de crudo a nivel global, digamos. Exacto. Esa fase 1 dura virtualmente hasta el 8º día, hasta el 7 de marzo, cuando justamente Estados Unidos e Israel cruzan una línea roja que hasta ahora nunca habían cruzado, que era atacar ellos instalaciones energéticas, refinerías y plantas de almacenamiento en Irán. Y eso trajo, digamos, una reacción dividida de lo iraní. Por un lado, el presidente iraní, que es de las Palomas, Masoud Pezeshkian, salió a pedir disculpas públicas a los vecinos del Golfo Pérsico, diciendo que no iban a seguir atacándolos. Y por el otro lado, la Guardia Revolucionaria, que es la que tiene el poder en Irán, inmediatamente salió a enviar misiles a Bahrein, a Turquía y a desmentir, digamos, lo que estaba haciendo el presidente para mostrar quiénes tenían realmente las jinetas. Fíjense lo difícil que es geopolíticamente leer desde Argentina un acontecimiento que nos queda muy lejos, que no tenemos los recursos para leerlo o para seguirlo en tiempo real. Esto que está diciendo Roberto me parece muy interesante, porque es como que Estados Unidos, que obviamente no le conviene que el precio del crudo se vaya a $100 o a $119 como se fue ayer, de alguna manera tuvo que ir a ese barro donde lo llevó Irán de decir, yo no voy a atacar infraestructura petrolera porque voy a generar un impacto hacia el alza en el precio del crudo. Ahora, una vez que Irán lo hizo, de alguna manera tuvo que jugar en esa cancha que le armó Irán, digamos, o sea, linealmente, en forma muy bestial mi reduccionismo, pero me parece muy interesante para entenderlo. Y termino con esta fase 2 que virtualmente empezó el domingo 8 y que ahora está en marcha, con algo que hizo ayer la Guardia Revolucionaria, que fue ofrecerle muy gentilmente a todos los países occidentales que podían volver a utilizar el Estrecho de Hormuz si rompían relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel. Sí. La fase 3 prácticamente empezó ayer y podemos decir que está solapada con la fase 2, y la fase 2 era claramente de escalada militar. La fase 3 ya empieza la desescalada narrativa típica de Donald Trump, cuando empieza a preparar, porque él además le habla a los mercados siempre, entonces él va manejando en buena medida las reacciones de los mercados. Y ayer empezó a hablar de que, bueno, la guerra quizás sea más corta de lo que pensábamos, y
uno tendería a pensar que están preparando pasar de la narrativa a lo que va a ser seguramente una declaración de victoria de ambos bandos, ¿sí? Porque Estados Unidos e Israel van a declarar una victoria militar e Irán va a poder declarar que el régimen no cayó. Okay. Dicho eso, si te parece, vemos rápidamente qué impactos tuvo esto en el mercado energético. Sí, sobre todo, ¿qué estás viendo? Porque está en movimiento, así abrimos un poquito la mesa, pero ¿qué estás viendo en materia de precios? Obviamente que ahora hablamos más de precio crudo y demás, pero ¿qué tendencias, si es que existen, estás viendo ahí, digamos? Bien, si miramos cómo empezó el 2026, teníamos precios del petróleo del orden de 60 a 65 dólares el barril, el mercado ligeramente sobreofertado y perspectivas de precios a la baja, ¿sí? El mercado estaba en un equilibrio tendiendo a precios a la baja. A partir de la última semana de febrero, cuando ya Estados Unidos había hecho todo el despliegue de sus portaaviones y estaba claro que iba a haber una guerra, en la última semana de febrero hubo un incremento del orden de un 10% de los precios, llegando a 71, 72 dólares el barril, y a partir del inicio del conflicto tuvimos toda la volatilidad típica de cuando hay tensión geopolítica, con este pico que vos mencionabas de casi 120 dólares el barril en el día de ayer y con el WTI cruzando al Brent, cosa que no pasaba hace mucho tiempo, y el retorno a niveles del orden de 90, 92, 93 en el día de ayer y el día de hoy. En el caso del gas natural licuado, teníamos también una situación de mucha calma, para tomar solo un mercado y no explayarme demasiado. El GNL en Ámsterdam, que es un mercado que se llama TTF, estaba en el orden de los 11 dólares el millón de BTU a principios de año, se mantuvo en esos niveles hasta pocos días antes de la guerra y se disparó del orden de 19, 20 dólares en el transcurso de estos primeros días de guerra, con lo cual podemos ver que hubo un aumento del petróleo del orden del 50% y un aumento del GNL del orden del 70%, aunque en algún momento llegó a duplicarse por muy pocas horas, por una lógica muy sencilla, que es que la capacidad de almacenamiento, sobre todo en Europa, pero también en Asia, para el petróleo permite mucho más margen de maniobra que la capacidad de almacenamiento de GNL, que al cierre del invierno está en niveles bastante bajos, del orden del 30%. Mirando para adelante, yo creo que si volvemos a lo que vos preguntabas al principio, un conflicto relativamente corto, pero ya tratando de desescalar, parece difícil, lo que sí hubiera sido probable con un conflicto corto, que es que volvamos más o menos rápidamente a una normalización, tanto del mercado como de precios, porque en el medio hubo destrucción de infraestructura o ataques a infraestructura clave, como la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita, que ahora está cerrada, o la planta de licuefacción de Qatar en Ras Laffan, que también está cerrada y declaró fuerza mayor, y parecería que va a haber una cierta inercia, aunque se termine la guerra, para reponer las instalaciones en funcionamiento y sobre todo, y con esto termino, para normalizar el tema de los seguros, que como hemos visto, con el virtual cierre del estrecho de Hormuz, si bien no fue físico, Irán hizo un par de travesuras ahí, bombardeó algún navío, mandó una alerta a todos los capitanes diciendo que estaba cerrado, pero no era cierto, pero lo que más se incidió fue que las compañías aseguradoras y reaseguradoras decidieron que no iban a cubrir ciertas
ciertos riesgos, o en otros casos incrementaban mucho las primas. Si se me permite la expresión, mandaron los actuarios y no los funcionarios. Exactamente. Ahora, para abrir un poco la mesa, primero quiero, Ernesto, aprovechar un poco tu conocimiento, digamos, de la historia. Yo decía en la introducción que el precio del crudo ayer llegó $119 en el pico, abrieron los mercados en Asia y llegó a ese valor, y terminó en 91, 92. Es decir, implica un umbral de casi $30 en el día. Y uno hablaba con fuentes y las fuentes lo que nos decían es que no hay un antecedente, no recordaban que el petróleo sube y baje tan rápido en un mismo día. Si eso puede pasar en una semana, en 2 días, 3 días, un mes, hay antecedentes, bastantes antecedentes en esa clave. Pero no que pase en un mismo día. ¿Te sorprendió? ¿Qué ves detrás de eso? Digamos, si es que fue el diálogo de Trump con Putin, ¿cómo lo analizás, digamos? Yo creo que lo que nos va a caracterizar todos estos días es volatilidad, cosa que no ocurrió en otros conflictos donde se levantó el precio del crudo y se mantuvo durante mucho tiempo. Caso la guerra con Ucrania, viste, tuvo una levantada del crudo y se mantuvo durante mucho tiempo en valores altos de $80. Eso no va a ocurrir ahora, vas a encontrarte con eso. La bajada de esos $30 se explica porque empezaron los del G7 a liberar las reservas estratégicas, ¿viste? Ellos tienen la obligación de tener 90 días de consumo en reservas y eso es lo que han empezado a liberar. ¿Eso es una decisión oficial ya o todavía está en estudio? Se reunió ayer y empezaron a liberarlos a partir de hoy. Entonces, por eso, si bien lo que se está descontando es que los van a liberar, entonces te baja el precio del crudo porque vas a poder tener, no te vas a poner a comprar ahora 120 si dentro de 2 o 3 días vas a poder comprar a 90, ¿viste? Sí. Lo otro es el petróleo flotando de Rusia, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta porque Rusia fue sancionado, tiene barcos viejos flotando ahí con petróleo y esos están yendo a India y eso está bajando un poquito la tensión en el mercado. No hay otro antecedente de estas bajas, pero va a ser así porque esta guerra, como bien la describió Roberto, es una guerra que no tiene objetivos. Es decir, digamos, ¿cuál era el objetivo? Matar a la ayatolá de turno y pensar que después se iba a poder negociar con Irán. Era demasiado light ese objetivo y evidentemente no se cumplió. No se sabe cuál va a ser el final. Al no tener objetivo no sabes cuál puede ser el final. Y creo que lo que están haciendo ahora todos es viendo cómo, como bien lo describiste, Roberto, ganamos todo. Gana Irán y gana Estados Unidos, cosa de irse. Y como no se sabe eso, vas a tener todas estas disrupciones de mercado, para arriba y para abajo permanentemente. En el caso del gas es más problemático porque el gas va a demorar más en restablecerse dentro del mercado. Pero, por otro lado, gran parte del gas, casi el 90% del gas que se producía en el Golfo Pérsico iba a Asia-Pacífico y a China. Exactamente. Y a Japón, ¿no? Y eso lo van a sustituir por carbón. Entonces, en cierta medida se va a balancear un poco el gas, pero vamos a estar quemando carbón y por lo tanto los compromisos de París se van a postergar una vez más. Se postergaron con la guerra de Ucrania y ahora se van a postergar más con este conflicto con Irán. Los compromisos de París, para que no sigan, son los objetivos medioambientales que se fijan en todas las COP, en todas las convenciones de medio ambiente que realiza la ONU, digamos. Es interesante eso. Yo no estaba al tanto de que vos ves un aumento del consumo de carbón en Asia justamente para reemplazar, para marginal, si no está en materia de generación de energía y demás, si no está el GNL disponible, digamos. Si no está el GNL disponible, van a pasar a generar con carbón. Okay. Y perdón, en el muy corto plazo, los países asiáticos se dedicaron a robarle cargamentos a los países europeos, porque estos días estuvieron pagando más para desviar los cargamentos. Sí. Los países asiáticos, perdón, ahí te perdí. ¿Cómo? China, sí. Japón, Corea, estuvieron pagando una prima para... Exacto. Y el precio de JKM, que es el mercado asiático, subió transitoriamente y con eso le robaban los cargamentos que iban a TTF. Y hay que agregar que, no lo dijo Roberto, pero sí lo sabe, que el gran ganador de este conflicto es Rusia. Seguro.
A Rusia le levantó el precio del crudo, pudo salir a vender su crudo y va a conseguir mayor financiamiento para mantener la guerra con Ucrania. Cosa que hasta ahora le estaba siendo complicado, ¿no es cierto? Como que salió de ese lugar de el enemigo público Rusia y en un conflicto mayor es como que se puso en valor los servicios o las funciones que puede dar Rusia como proveedor de crudo de más. De crudo de más a altos precios. O sea, ambas cosas. El Departamento del Tesoro le dio un waiver por 30 días de levantamiento de sanciones para ese fin. O sea que oficialmente le aflojaron las sanciones y al mismo tiempo, como decía Ernesto, tienen la llamada flota fantasma con la que están en este momento abasteciendo mucho más que antes. Fíjense lo difícil que es leer un escenario de vuelta. Si no estuviese por ahí en un país que está más en el centro o que está en esa sinergia del comercio internacional de crudo, por ahí estos temas nos resultarían más familiares. Es difícil que hacer un esfuerzo para entender todas las aristas que tiene. Trayendo el conflicto a Argentina, hablando con Dani, hablando con Nico Badano. Nico, primero, este comportamiento del crudo más similar a un mercado de criptomonedas que uno ve que baja y sube a $30. ¿Te sorprendió? O sea, ¿a qué lo atribuís? ¿Es un tema de esta cosa de la tecnología que de repente todos podemos comprar rápido, todos podemos vender rápido? Se generan fenómenos psicosis que son más potentes que hace algunos años cuando la tecnología y la comunicación no era tan fácil. ¿Qué ves ahí? Primero, yo estaba en Italia cuando empezó esto. Sí. Y como miembro casi permanente de Dínamo dije, me agarro un casco, un chaleco que diga Dínamo y me voy al estrecho de Hormuz y me planto ahí como un tipo Nelson Castro. Un corresponsal, digamos. Pero después dije no. No nos dio el presupuesto, Nico. La vez que viene lo vamos a hacer. Claro, por ahí en Venezuela lo hacemos. Yo creo que en Venezuela lo hacíamos definitivamente. Pero bueno, Ernesto hablaba de volatilidad. El mercado de crudo siempre ha sido muy volátil. Como todas las commodities del lado de la demanda, pero con una característica en la oferta muy singular. Sí. Oferta muy concentrada, la OPEP, regiones, etcétera, las reservas. Puede ser lo de la comunicación. Yo creo que acá también, y no me quiero meter en eso, pero lo habló mucho Roberto, tenemos a Trump. Trump hace de la discrecionalidad y de la volatilidad y de hoy digo una cosa, mañana digo otra. Ya vemos que ese es su estilo. Sí. Y entonces eso, más allá de las cuestiones fundamentales de un mercado que funciona con volatilidad, si tenés un líder que incluso en un conflicto bélico no dice, bueno, yo estoy yendo allá, sino todos los días cambia, me parece que los mercados reaccionan a la cuestión fundamental y también a, bueno, esto se puede terminar muy rápido, porque Trump dijo que se va a terminar rápido. Sí. Así que tenemos que pensar que esa volatilidad que también ahora se traslada al mercado de LNG, o sea que existe también el mercado de LNG, que es un mercado muy importante para Argentina, para el futuro, va a existir. Entrando en Argentina, sin duda lo primero que tenemos que decir es, bueno, nosotros hoy somos exportadores netos, con lo cual que suban los precios, suben los términos de intercambio. Hay una cosa, a nivel agregado, esto es una noticia positiva para la Argentina. Sin duda es una noticia positiva en un momento en el que estamos mejorando el perfil exportador tanto en petróleo como en gas. Pero dicho eso, también tenemos que decir que nos enfrentamos a un problema clásico que es, ok, pero ¿y qué hacemos con los precios domésticos? Sobre todo cuando no tenemos control, digamos. A mí me preocupan cómo vamos a lidiar con eso. Yo soy de los que cree que hay que, por supuesto, sabiendo que no hay que trasladarle a los consumidores la volatilidad de cada día. Imagínate que no es que yo pienso que YPF tendría que ayer haber movido el precio, ¿no? 25%. 25% intradiario, de ninguna manera. Y me parece responsable, creo que Marina habló de, bueno, no Sí. vamos a manejarnos así. Pero si como se ve, hay cuestiones que se empiezan a consolidar, que te pueden dejar en un umbral de precios más alto durante algún tiempo, yo creo que eso debería trasladarse a los precios internos del crudo y por ende a los precios internos de los derivados. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno para tratar de que eso no impacte en los consumidores? Bueno, tenemos los impuestos, por ejemplo. No tenemos diseñado un esquema anticíclico, pero tenemos un impuesto que hemos sufrido bastante porque es un impuesto específico. Lo hemos hablado mucho, ¿no? Quedó
como impuesto específico de la reforma del 2017, el impuesto a la nafta y el gasoil. Sí, al combustible líquido, digamos. Claro, no es ad valorem, o sea que no es una proporción del precio como es el IVA o como son. Exactamente. Y bueno, y hoy tenemos una ventaja, que es la ventaja de la expansión de Vaca Muerta. Y que la gente, claro, se pregunta, bueno, ¿qué me toca a mí de esa expansión? En un momento en el que además tenemos una buena noticia, que es que los precios de este producto que hoy exportamos son más altos. Bueno, el gobierno federal recauda retenciones, Sí. derechos de exportación, va a recaudar más mientras esto se mantenga. Sí. No es lo mismo exportar a 60 que exportar a $100. Bueno, ahí podría haber algún esquema por el cual, nosotros hicimos algunos números, esa recaudación extraordinaria, el gobierno margen fiscal no hay, pero esa recaudación en exceso de los derechos de exportación se use para, por ejemplo, postergar el aumento que está previsto en el impuesto a los combustibles. El tema es que ya venía atrasado. ¿Cómo el impuesto al combustible es el gobierno anterior lo pisó? Lo pisó. Sí. Y hoy está atrasado y en el presupuesto y en las proyecciones fiscales del gobierno estaba previsto que aumente en términos reales para recuperar ese atraso. Bueno, por ahí hoy, con la recaudación extra que vas a tener de retenciones, podés evitar ese incremento, dejarlo y darle un poco de espacio a los precios del crudo y de los derivados para lentamente, con responsabilidad, no, insisto, no viendo qué pasa cada día, pero eventualmente, si vamos hacia precios más altos, que esos precios vayan al mercado. Porque si no, y con esto paro, Sí. vamos a volver a esa cuestión que es, las petroleras dicen, me conviene exportar. YPF vende en el mercado interno. Entonces, no podemos. Tenemos que salir de eso y ir a una economía más competitiva en el crudo, que ya la tenemos. Sí. Creo, siempre lo he dicho, que usar YPF para hacer política de precios nacional es un error y daña a YPF y daña su valor en el mercado. Así que quizás esta es una oportunidad para, dado que el enfoque del gobierno es mucho más de competencia, tratar de empezar en el margen a usar instrumentos más idóneos para atender estas cuestiones de que el precio del crudo eventualmente esté más Ahora, alto. Nico, me parece re interesante esto, porque, y te voy a retomar algo que vos comentaste cuando se discutió la ley bases, con la modificación del artículo 6 de la ley 17319, que es la ley de hidrocarburos. Ese artículo, como estaba redactado en la ley base, en la ley madre, digamos, del 67, establecía que el Estado podía intervenir para asegurar el suministro interno, estoy parafraseando mal, digamos, pero, y sobre todo en situaciones excepcionales, como es una guerra, podía intervenir para garantizar el abastecimiento interno. Ese artículo, sobre todo desde que se reestatizó YPF, y antes también, digamos, el kirchnerismo sobre todo hizo un mal uso de una sobreutilización del espíritu de ese artículo para ir llevando precio interno del mercado de combustible a través de YPF o a través de algún tipo de instrumento estatal. El gobierno de Javier Milei, con la ley bases, modifica ese artículo, dice que claramente la visión tiene que ser de apertura y de que el precio del petróleo tiene que ser en la Argentina el mismo que es en el mundo y que el objetivo tiene que ser maximizar la renta del negocio hidrocarburífero, que era en un país que necesita crecer. Uno decía, bueno, tiene lógica eso. Ahora, ¿hoy cómo te deja, Nico? Porque no sé si tenés tantos instrumentos del Estado para meterte en esta conversación. O sea, vos en un momento levantabas el tema diciendo, che, a mí esto me parece que quedó redactado medio raro, digamos, pero no sé cómo lo lees en este contexto. Sí, después la reglamentación le da márgenes al Ejecutivo. Okay. De todo modo, yo creo que, insisto, que quizás no tenés tanto espacio, pero me parece que lo correcto sería empezar a trabajar con los impuestos de manera tal de que el precio del crudo se mueva en competencia y que claramente todos los productores, si no, van a querer exportar, Sí. porque el export parity va a subir, ya subió, y empezar a meter una brecha entre la paridad de exportación y el precio al que se vende el crudo en el mercado doméstico es un problema para la industria, y creo que como en otros países, y Argentina no lo tiene diseñado, pero podría empezar, especialmente aprovechando que hoy recibe el Estado federal renta petrolera por los derechos de exportación, a usar esos recursos para un mecanismo anticíclico de compensación. Ahí te pregunto, porque no lo tengo tan claro. O sea, las retenciones hasta que el petróleo estaba arriba de $60, $65, eran 8% del precio de exportación. Ahora, paradójicamente, miren lo volátil que es esto. Como en febrero el precio había caído, las retenciones, y lo miro a Ernesto y me río un poco, creo que están en el 4% o 4 o 5%, es decir, la alícuota bajó de retenciones.
Es decir, si vos tenés el desafío que el mes que viene las retenciones te van a aumentar, creo que eso varía por mes a mes, obviamente que pase lo que pase en el mundo, las retenciones van a volver a ser el 8% del precio de exportación, entonces vas a tener que calibrar a doble. Por un lado, las retenciones te van a aumentar de donde están hoy, de lo que están en marzo, y al mismo tiempo decir, bueno, no puedo levantar impuestos a los combustibles líquidos. O sea, es un desafío en términos de diseño de política económica. ¿Cómo lo visualizás ahí? No, desde ya, pero me parece que el hecho que hoy, que es una noticia positiva, no te digo la mitad, pero pronto va a ser la mitad del crudo que se produce en Argentina, se exporte, y Sí. que más allá de la renta de las provincias, que por supuesto para este problema no van a poner nada. Imagínate pedirle a Neuquén que aporte algo. La semana que viene vas a estar en Neuquén, en el sí, Alberto, en sí, Macamorta así que me tengo que Insight. portar Me bien. gustaría que algo de esto vamos a hablar. De lo Que ese es otro problema. Ahora menciono brevemente que creo que hay que tener cuidado, pero con respecto al tema de los precios, bueno, insisto, el gobierno federal hoy tiene recursos que antes eran muy chicos o directamente no existían por los derechos de exportación, no se coparticipan, son full Tesoro Nacional. A mí me parece que en este episodio, que además hay que tener en cuenta que puede durar un poquito más, puede durar un poquito menos, pero no va a ser permanente, bueno, usar esos recursos para tratar de amortiguar el impacto sobre los consumidores sin volver a meter una brecha artificial y a veces sucia a través de YPF entre el precio de exportación y el precio doméstico. El segundo temita, solo tiro el título, es que me preocupa que la industria, que venía haciendo un esfuerzo, especialmente en el convencional, de reducción de costos, las provincias incluso aportaron algo bajando regalías, el Estado Nacional también. Es decir, tratar de que la industria sea más competitiva, dado los precios, que ahora, como los precios suben, haya una percepción de que esto puede ser permanente y de nuevo se infle todo, ¿no? Y ese sería un gravísimo error, porque hoy la renta excepcional que va a surgir de este periodo excepcional de precios, y se la van a llevar un poco las empresas, un poco las provincias, un poco el gobierno nacional, todo, ¿no? En la distribución que hay, que nos guste o no, es la que hay. Es la que es. Ahora, si algunos de estos actores empiezan a pensar que esto es permanente y empiezan a acomodar sus decisiones de gasto, ¿no? Y de salarios, etcétera, con una idea de que esto es permanente, después, cuando los precios bajan, es muy traumático y Argentina ya vivió eso varias veces. Entonces, tenemos el tema internamente, ¿no? El desafío de los precios al público y de que toda la cadena de valor, llamémosle, sea prudente de darse cuenta de que no se puede asumir que estos precios van a durar para los próximos 5 años, por ejemplo, ¿no? Y empezar a tomar decisiones en ese sentido. Déjame que opine algo sobre eso, Sí. Nico. Una vez que las empresas han adoptado una disciplina en la baja de costos y en las inversiones de cómo manejar el capital, no vuelven atrás. Te puedo asegurar de que todas tienen claro que tienen que subsistir con precios del crudo de entre 55 y 60 dólares en el largo plazo, porque hay exceso de crudo. Que ahora tengamos un lapso de tiempo en donde los precios van a estar altos, no implica que vos puedas tomar decisiones a largo plazo como es el caso del petróleo. Lo que no se sabe es cuánto va a durar esto, con lo cual tampoco puedes tomar decisiones hoy basado en precios altos, porque mañana se te acabó todo el conflicto y las instalaciones pasan a producir petróleo antes de lo esperado y te encontrás, ¿viste? Claro. En un problema si perdés esa disciplina. Así que yo creo y confío que la industria va a mantenerse como si fuese el escenario de precios que estaba antes del conflicto, que era entre 55 y 60 dólares para todo el año 2026 y quizás un poco menos el 2027. Está bueno eso porque uno dice, bueno, si con este precio vas a los márgenes del productor no integrado o el productor puro, digamos, de crudo en Vaca Muerta se incrementan, por ahí eso puede representar un incremento de la inversión. Yo te escucho, Ernesto, y digo, no vamos a una mirada tan lineal porque no va a ocurrir. Dani, cuando vos escuchás todo este escenario, digamos, o sea, y lo traemos al debate que está en Argentina, que es hasta dónde un modelo económico que requiere cierto cambio en la morfología del modelo productivo de la Argentina, con sectores que uno ve que tienen un proyecto de crecimiento, como es oil and gas,
más con estos precios, o sea, o minería y demás. Entonces uno dice, bueno, los commodities por un tiempo más, incluso los del agro, si aumenta el precio del gasoil y demás, también deberían haber un incremento en el precio de commodities del agro, van a estar altos. Entonces, esa tendencia a reconvertir el modelo productivo de la Argentina con foco en el sector de oil and gas, de minería, mismo de agro, se va a acentuar. ¿Cómo te impacta en todo lo que ustedes vienen viendo desde Fundar y vos particularmente como investigador que sigue con mucha sensibilidad y con mucho pulso en la mano de lo que está pasando? ¿Qué es lo que lees? O sea, ¿cómo lo bajás a la diaria, digamos, a lo que está pasando en Argentina? Primero, antes que nada, gracias por la invitación y un placer compartir este panel, porque estoy aprendiendo un montonazo, así que buenísimo. Media hora intensiva de absorber conocimiento. Sí. A ver, Argentina, yo creo que estos sectores son, por supuesto, mega necesarios para el desarrollo del país, nadie discute eso. Yo creo que a mí lo que me preocupa es que a veces veo la idea de que, bueno, con estos 3 sectores más algún servicio, más o menos que te salvás, ¿sí? Vas adelante. Yo creo que Argentina no le da suficiente para eso. Vamos a poner algunos ejemplos de países que a veces se ponen como ejemplos, como contrafácticos. Muchas veces se habla de Australia. Sí. Yo creo que hay una primera diferencia muy grande entre Argentina y Australia. Primero, ¿qué es Australia? Es un país que vos mirás su canasta de exportaciones y es bastante parecida a la de Brasil, ¿no? O sea, es un país que tiene largamente más de la mitad de sus exportaciones dominadas por las industrias extractivas, agroindustria. También tiene mucho servicio basado en el conocimiento. Un dato de color, Australia creo que exporta 18 mil millones de dólares al año de servicios educativos asiáticos que van a estudiar en universidades de ahí. Pero más allá de eso, es mayormente extractivas y agroindustria. Yo creo que la diferencia con Australia, te voy a decir 2. Sí. Una es, miremos la superficie de Australia, eso es casi Brasil, ¿sí? Es casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Miremos la población de Australia, 27 millones de habitantes, es casi la mitad Argentina. Exactamente. La densidad demográfica de Australia es 3 habitantes por kilómetro cuadrado, es 5 veces menos que la nuestra, es la más baja del mundo después de Mongolia. Y hay una correlación bastante grande entre el recurso natural per cápita que tenés y tu densidad demográfica, es una correlación bastante clara. Con lo cual, pensar que un país que tiene 5 veces menos densidad demográfica, que podemos ser como un país que tiene 5 veces menos densidad demográfica, yo ahí tengo una bandera roja. O sea, digo, guarda con eso. Digo, Australia, te agrego una cosa más. Porque muchas veces cuando se habla de Australia es un país que entre 1900 y 1970 tuvo industrialización protegida, orientada al mercado interno, relativamente poco competitiva porque estaba lejos de los grandes centros de consumo y tuvo una transición exitosa hacia una economía más abierta, centrada en recursos naturales, acompañada bastante por mecanismos de amortiguación desde la política pública. Los años 80 en Australia son procesos de apertura gradual, con horizontes, con mecanismos de compensación y con un estado de bienestar bastante generoso, que acá no se está dando para nada. Pero de todos modos, esa transición creo que en parte fue exitosa porque tenía una cantidad de recursos naturales per cápita extraordinaria. Es como si Argentina fuera solo la Patagonia. Bueno, puede ser, pero no es solo la Patagonia. Perdón, entonces, esa es una diferencia muy grande con Australia. Después la otra cuestión, y que me parece, digamos, a ver, si no es Australia, ¿a qué nos podemos parecer? ¿A los países del Medio Oriente, un Qatar, un Oman, un Bahrein? No. Digamos, no. También esos países tienen muchísimo más petróleo per cápita que Argentina, con recursos naturales per cápita. Los números, los órdenes de magnitud son completamente distintos. Yo lo que estoy viendo es más, si querés te digo, cota inferior un Perú, cota optimista un Chile. Chile hoy está mejor que Argentina, muchos indicadores de desarrollo, pero no compremos, me parece que comprar la idea de que vamos a hacer Australia con esto, me parece que es una fantasía. Déjame darte un dato más, que creo que charlamos la otra vez. Hace un tiempo salió una nota de Andrés López y Juan Carlos Jala que en La Nación, que retoma un poco esta idea, ¿no? De si Argentina duplicara sus exportaciones, triplicara sus exportaciones de oil and gas, cuaduplicara sus exportaciones de oil and gas y minería, las exportaciones de recursos naturales per cápita de Argentina pasarían a duras penas a asomarse a las de Chile y seguirían muy abajo de las de Australia y de Noruega, con lo cual creer que te vas a convertir en un país súper desarrollado con eso me parece que es fantasioso. Por supuesto, de vuelta, acá y sumando lo que dijo Nicolás, no solo dame vaca muerta, que por supuesto es algo que mega deseable. Dame términos de intercambio que suban. Para mí, términos de intercambio mata inflación local. Digamos, siempre que pueda subir los términos de intercambio es bueno. Pero, digo, pongámosle también un horizonte a qué podemos esperar de eso. Eso me lleva a una reflexión adicional. Entonces, si con esto me ayuda mucho, sí. ¿Con esto me alcanza y me salvo? No. Entonces, ¿cuál es el derivado de eso? Che, mirá, la industria que ahora
te la pasás hablando mal, porque pensás que todas es poco competitiva, que no hace falta desarrollar cadena de valor, que armás esquema de incentivo que realmente casi que te premia la importación y hay mínimo interés por el desarrollo de proveedores. Mira, esos sectores creo que te pueden ayudar a tener una matriz productiva más densa, a elevar los efectos multiplicadores que las industrias activas tienen un gran potencial de tener. Y además, por otro lado, de tener una parte muy relevante del territorio argentino que no va a migrar a Neuquén. No va a migrar a Neuquén, no va a migrar a San Juan. ¿Y qué haces con todo eso? Me parece que la consecuencia de eso es no hace... A ver, yo creo. Lo charlamos otra vez. El sueño de la reindustrialización nostálgica de los años 70, que es muy caro en el peronismo, es un problema. Yo creo que hay sectores industriales que claramente en este proceso van a tender a achicarse y no lo vería como mayormente problemático. Ahora, creer que casi toda la industria tiene que recorrer ese mismo sendero de destrucción, creo que eso sí es un problema. En muchos sectores industriales, sobre todo asociados a aguas arriba y aguas abajo, de muchos de estos sectores estrella de la economía argentina, que deberían poder crecer. Y muchos países han apostado por ese desarrollo en base a recursos naturales, de Canadá, Noruega, mismo Australia, ni que hablar de Estados Unidos, etc. No, una cosa que quiero agregar es que, porque me parece que un dato de la industria petrolera y de la historia de la industria petrolera en Argentina. Argentina nunca fue ni pretende ser un enclave petrolero gasífero del upstream. O sea, desde su propio origen ha sido una industria integrada, o sea, extractiva e industrial. Argentina tiene refinerías desde principios del siglo XX, tiene industria petroquímica y toda esta expansión de Vaca Muerta va acompañada además en la cadena de valor hacia abajo por proyectos de separación de gases, de líquidos, de fertilizantes. Sí, de hecho, mañana se anuncia un proyecto grande de NGL justamente de líquidos, digamos. Es decir, entonces, ahora... No te olvides, Nicolás, fabricantes de nivel internacional que fabrican acá y exportan al mundo materiales. Claro. Es decir, no solo servicios, sino también materiales. Por supuesto, tienen el desafío como otras industrias, y uno cuando habla con la petroquímica, bueno, de que hay sobreoferta en el mundo, de que el tipo de cambio real en Argentina evidentemente no va a ser el tipo de cambio real recontra alto de las crisis, etcétera, etcétera. Me parece que nadie imagina, no sé, por ahí alguien en el gobierno, pero nadie está pensando en que la expansión de los sectores de recursos naturales es excluyente de todos los sectores productivos que Argentina tiene y en particular de la industria. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, necesitamos que esos sectores y otros sectores económicos, y bueno, que paguen la energía por lo que la energía vale, que de repente compitan en los suministros con una economía más abierta, pero eso no significa el fin de toda la industria argentina. No, a ver, Nadie yo lo piensa que así. digo es, primero, más demanda, o sea, más demanda de maquinarias, insumos, etcétera, producto de la hoja de Vaca Muerta, genera condiciones de posibilidad para que la metalmecánica, un montón de insumos de distinto tipo, o mismo aguas abajo, puedan florecer. Eso, mi punto es, eso no está garantizado por sí solo, no necesariamente ocurre. Y me parece que es deseable. Yo no veo, por lo menos en el gobierno, un gran interés en lograr que esa gran locomotora, que es Vaca Muerta, que es la minería, los vagones que vienen detrás, que estén enganchados. Hay un riesgo que esa locomotora ande y que esos vagones estén semi-desenganchados. Por supuesto, como dice Nicolás, a ver, si tu maquinaria sale 2 veces, 3 veces la vagona internacional, por supuesto que no tiene sentido. Ahora, siempre es una cuestión de grado. O sea, yo lo que te digo es, no sé, te invento, 10% de sobrecosto del mercado local, pero dame una industria que después pueda crecer en escala, que las propias petroleras, que son buenas, es una buena demanda porque los saca buenos a las metalmecánicas, porque es una demanda muy exigente. Sí. Bueno, 10% de sobreprecio un tiempo, ¿tiene sentido? 15, 20, 5, no lo sé. Muchos países sí apuestan por eso, por algo que existe. Digo, Estados Unidos tiene un Buy American Act, Brasil tiene, digamos, ese tipo de herramientas. Yo creo que el gobierno dice, no, cero, chau, que sea como sea, sí, no hay ni siquiera doy la discusión ni el espacio de pensamiento de qué sector. Y perdón, y soy consciente que Argentina viene en niveles de economía cerrada, donde los sobreprecios son altos y que eso tiene que tender a converger hacia algo más razonable. No digo que no, pero creo que el riesgo de creer que todo se va a dar, digamos, que ese desarrollo de proveedores o esa agregación de valor a aguas abajo se va a dar por sí solo, creo que es un poco aventurado. Mirá, me gustaría volver... Déjame dar un dato sí, que lo mencioné cuando inauguramos la Argentina Oil and Gas.
en los últimos, hasta el 2000, teníamos el dato hasta el 2024, a las principales empresas operadoras argentinas, un colectivo de cerca de 2.000 empresas pymes facturaron un promedio de 3.000 millones de dólares al año. Es decir, no es menor, ¿no?, el derrame que tiene la industria en toda la parte de servicios y productiva acá en el país. No es menor. Hay que tenerlo en consideración. Está bueno Muy y va a importante. haber De hecho, va a haber que actualizar ese número también, Ernesto, porque Sí. en parte lo que uno ve, y nosotros le tratamos de cubrir bastante la agenda de cadena de valor de proveedores y lo hacemos siempre como podemos, a veces lo deberíamos hacer mejor, pero uno ve que hay un montón de empresas proveedoras y de servicios que se están reconvirtiendo, en lugar de fabricar localmente, están trayendo cuestiones de afuera, Puede que ser. uno no digo que esté mal, el problema es que cómo filtrás, cómo sos inteligente en la determinación de esos segmentos. A ver, de hecho, en su momento nosotros habíamos hecho 2 trabajos. Uno que medía cuántas pymes proveedoras hay de petróleo y gas en Argentina. 10.000, es un montón. Un montón. Esas pymes pagan salarios mucho mejor que el resto de las pymes de mismos sectores. Sí. Ahí es donde digo, bueno, requerís tener buenas skills, buena productividad en términos relativos para poder ser proveedor de la industria del oil and gas, que es exigente, y eso se plasma también a nivel salarial. Y otro trabajo que habíamos hecho era que medir los efectos multiplicadores de los distintos sectores productivos. Y lo que nos daba, con datos a 2015, es un trabajo de varios años atrás, era que la industria petrolera es el sector de mayores efectos multiplicadores de toda la economía. 5 por 1. 5 indirectos por cada directo. El mayor. Después le siguen, de los top 10, son 7 u 8 son distintos tipos de industrias manufactureras. Lo que yo temo es que ese 5 tiende a ir bajando y me gustaría, por lo menos, que pensemos cómo hacemos para que no baje. ¿Sí? Porque, digo... O por lo menos la discusión. Porque ahí maximizás de otra forma el derrame de vaca muerta en la población. Por supuesto, vaca muerta derrama de muchas formas porque derrama vía divisas, que lo cual hace que la moneda esté estable, eso baja la inflación, derrama de muchas formas. Pero si además lo puedes hacer derramar vía cadenas de valor, me parece que ahí es una carta que no querría perder. Totalmente. Exacto. A mí me gustaría volver un poquito al impacto de la crisis energética, o como querramos llamarle, la disrupción de los mercados a nivel internacional sobre Argentina, construyendo sobre lo que dijo Nicolás. Sí. Primero, como bien dijo Nicolás, por primera vez en mucho tiempo llueve y estamos con cuchara y no con tenedor en lo que hace al petróleo, ¿no? Porque hasta hace unos años éramos importadores netos, Sí. y hoy por cada $10 que aumenta el barril vamos a tener exportaciones incrementales de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, lo cual no es nada menor teniendo en cuenta que el año pasado cerramos con un superávit de balance comercial energético de 7.800. Sí. Entonces, por el lado del petróleo, como bien dijo Nicolás, muy buenas noticias. Por el lado del gas natural licuado, seguimos siendo importadores, pero por suerte cada vez Menos. más marginales. Este año vamos a pagar más cara la importación no muy importante que vamos a tener en el invierno para abastecer el pico de la demanda, pero probablemente ya el año que viene estemos saliendo de eso, y de hecho ya el año que viene vamos a tener la primera exportación de gas natural licuado, en este caso al mercado europeo. Pero me gustaría salir un poquito también de lo que es puramente petróleo y gas, porque esta situación ha generado otro tipo de crisis. Daniel mencionaba los fertilizantes. No sale mucho en los medios que por el estrecho de Hormuz se transportaba, hasta antes de esta guerra, el 40% de la urea, el 20% del amoníaco y el 40% del azufre. Uno puede decir, bueno, están en problemas. Un No problemón, solo están diría. en problemas. Sí. En Asia, desde que empezó esta guerra, ya cerraron, declararon fuerza mayor, 13 plantas de fertilizantes en 7 países distintos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque indirectamente en el corto plazo debería impactar a la Argentina. Porque si tenemos un encarecimiento de los fertilizantes y un problema de oferta a nivel mundial, es probable que tenga algún pequeño impacto sobre nuestro agro. ¿sí? Sí, que- Por el otro lado, es cierto que el agro, como varias de las commodities, se va a ir beneficiando el típico ciclo de commodities con precios mejores, dólar más fuerte, que estamos viendo en este momento también.
El otro tema que me parece que es más macro y quizá tanto Daniel como Nicolás sean más idóneos que yo para desmenuzarlo, pero si vamos a tener, como es probable, más inflación internacional por un tiempo, en Estados Unidos uno de los drivers de Donald Trump para empezar a ver cómo sale de todo este entuerto es que la gasolina, lo que nosotros llamamos nafta, subió de $2,70 el galón a 3,50, un 30% en un poco más de una semana. Exacto. En Estados Unidos hay una especie de regla tácita que cuando la nafta pasa los $4 el galón, perdés las elecciones, ¿sí? Le pasó a Biden, que llegó a tener $5, y Trump está preocupado por eso. Entonces, va a haber una cierta inflación externa que puede llegar a impactarnos a nosotros también. Y ahí me surge una duda que quizás es una pregunta para Nicolás y para Daniel, que es que uno puede imaginarse dos caminos alternativos que digan, bueno, como hay más inflación, aumentamos las tasas de interés y eso nos puede afectar negativamente como país, pero también podría pasar, y es una pregunta más que una afirmación, que vayamos a inflación con recesión y por lo tanto alguien diga tenemos que bajar las tasas de interés y la Reserva Federal tome ese camino. Entonces, lo que pase con la tasa de interés a nivel internacional indudablemente nos va a afectar a nosotros y quizá ustedes puedan comentarlo con más propiedad. Sí, es una dimensión adicional, ¿no? Que es en la macro internacional, cómo repercuten estas cosas. Me da la sensación de que había una idea de que iban a bajar las tasas que se disolvió un poco y que eso tiene un impacto sobre la estrategia financiera de la Argentina, que tampoco me queda tan claro cuál es, porque Argentina es un país que todavía no volvió al mercado internacional de capitales, el Tesoro por lo menos, sí las compañías. Con lo cual todavía somos como un poquito, estamos todavía un poco fuera de eso. Así que veremos, ¿no? O sea, cómo finalmente se configura el escenario macro mundial en términos de tasas, de tipos de cambio, y cómo eso, más allá del efecto puntual del petróleo y los precios y todo lo que hablábamos, condiciona también a la Argentina. Yo creo que Argentina... Hemos visto en el pasado que es por defecto, por no haber reingresado al mercado mundial de capitales de manera plena, bueno, está un poquito protegido de estos vaivenes. No es que no lo perjudiquen, pero seguimos siendo un país en que todavía no tenemos impactos tan claros y tan directos y tan inmediatos de lo que pasa en el mundo en términos de tasa, etc. Perdón, vaya. La expansión de Vaca Muerta ya se está viendo, va a requerir, hasta ahora no lo necesitó, estamos recirculando lo que se producía, Exacto. pero va a requerir de financiamiento externo, ya sea corporativo o del sistema financiero internacional. Y eso es una pregunta realmente que queda acá sobre la mesa. Yo realmente no tengo el conocimiento como para decir qué va a pasar con eso, pero a tasas muy elevadas, no sé si va a ser rentable Vaca Muerta si volvemos a precios de $60 el barril, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que mirar también detenidamente, ¿no? Sí, y hay una dimensión que creo que atraviesa todos los países del mundo, que es que cuando uno está metido en un escenario de tanta incertidumbre, la incertidumbre afecta a todos. Entonces, a la Argentina también le conviene que este conflicto se termine relativamente pronto, porque si fuésemos a una guerra que se prolongue mucho tiempo, las consecuencias son impredecibles. Y para citar a un filósofo argentino se pondría very difficult, ¿no? Totalmente. Dani, me quedé pensando recién lo que decías con este paralelismo que trazabas con Australia, que de hecho recordá cuál es el PBI per cápita, cuánto se exporta per cápita de Australia y cuánto exporta per cápita Argentina más o menos. Si no recuerdo mal, es 5 o 6 veces más. Ahora me fijo bien, pero son varios órdenes de magnitud más. Y vos decís que Australia en los 70 era un país que miraba el mercado interno, tenía un proceso de industrialización o sustitución de importaciones, digamos, como tantos otros, como Argentina mismo,
y que en ese momento tuvo una conducción, un espacio político, dijo, che, con esta forma de crecimiento no vamos a poder traccionar lo que queremos, y migraron fuertemente a una extracción primaria, digamos, de minería, de oil and gas. Hoy Australia creo que exporta, corregime Robert, pero el 15-16% de la energía del mundo viene de Australia. Más o menos. De hecho, un dato de color. Sí. Hasta los años 50 la minería era medio mala palabra en Australia. O sea, hay un cambio medio en la mentalidad. Quizás Argentina está ocurriendo Por lo ahí mismo. estamos pasando, no sé, o por ahí. Y Sí. en los 60 empieza gradualmente a ir cambiando esa mirada. Y bueno, ahí también creo que eso también es un germen del cambio de ideas que se da más en los 70. Entonces, Australia hizo eso en los 70, nosotros no lo hicimos. Hay algo que siempre dice Ernesto, y a mí lo tomo, dice, a veces celebramos que estamos llegando a los 1 millón de barriles de producción de petróleo, y por ahí si Argentina no hubiese intervenido tanto sobre los precios, o no hubiese buscado estas fórmulas medio raras de, no sé, topear el crudo en $42 durante 5 o 6 años entre el 2006, 2007 y 2012, o esas cosas así, hoy no estaríamos festejando 1 millón de barriles, sino que hubiésemos seguido la línea de Brasil y hubiésemos estado en 2 millones de barriles, 2,5. Digo, es un contrafáctico, no podemos saberlo, pero no me resuena mal. Creo que podríamos estar más alto de donde estamos hoy. Ahora, ¿qué podés hacer cuando tenés un Estado que, bien o mal, tiene un endeudamiento que no es tan grande en términos absolutos, pero que son 50.000 millones de dólares con el fondo, o 60.000 con el Fondo Monetario Internacional? O sea, ya un Estado fuerte que te haga una especie de financiamiento, un Estado de bienestar, en esa transición no vas a poder hacer, lamentablemente. ¿Qué podés hacer? Nico, la reforma laboral aprobó el FAL, Fondo de Sí. Asistencia Laboral, que es un incentivo a facilitar los Sí. despidos. Brasil tiene también con la nómina salarial, el Banco Nacional de Desarrollo, parte se financia de eso. Bueno, Sí. vos estás decidiendo políticamente financiar ese tipo de instrumento y podrías estar financiando instrumentos de financiamiento a largo plazo. Por un ejemplo. Sí. Segundo ejemplo, quizás acá oyentes del programa me van a putear. ¿Tiene sentido un RIGI para el upstream en un contexto de tantas restricciones fiscales con un sector que están dando? Yo te voy a interrumpir pensando en lo de la locomotora, porque yo creo que ahí hay un problema, que es que, es decir, hay una visión, y voy a lo del RIGI, que es que los regímenes, yo lo hablé acá, que los Sí. regímenes promocionales, que son los históricos de la Argentina, que la verdad han tenido resultados bastante Modestos. calamitosos, Ok. eran regímenes en donde, usando la metáfora, la analogía del sistema ferroviario, vos tenés un sistema ferroviario que funciona, trenes que van y vienen, locomotoras que van y vienen, y tenés algo, con las reglas de juego que hay económicas, y tenés algunos vagoncitos que les cuesta, que cada vez son más, ¿no? Las pymes, el desarrollo regional, el género, la tecnología, el empleo. Entonces decís, bueno, a estos vagones hay que ayudarlos y que se metan detrás de alguna locomotora que se mueve. El problema es que Argentina no está no está en una situación estructural normal, en donde la economía crece, con las reglas económicas de juego que tiene, crece y se expande, y hay sectores a los que hay que ayudar. El RIGI, como está... Entonces, en general, en esos regímenes, vos pensabas que las reglas estaban bien, que le tenías que dar a algunos vagones excepciones para que en algún momento lleguen a funcionar con las reglas normales que estaban bien. La idea hoy no es esa. La idea hoy es, las reglas están mal. Las reglas, los impuestos están mal, hay impuestos distorsivos por todos lados, es una economía muy cerrada, tiene un esquema cambiario que es una catástrofe. Con ese esquema los trenes no pueden funcionar, no hay ninguna locomotora que pueda funcionar. Entonces el RIGI está pensado como, yo le voy a dar a las locomotoras que se pueden mover el esquema impositivo, arancelario, cambiario, al que pienso que debería ir toda la economía en el futuro. ¿Para qué? Para catalizar que esas locomotoras se puedan mover. Pero pará, Nicolás, Porque si yo le quiero meter 400 vagones atrás, como se ha intentado en el pasado, no se van a mover. Pero yo no es que van a arrastrar. Pero estoy discutiendo una cosa. A ver, había un consenso en que vos tenías que hacer, vamos a poner así, salvoconductos, que es un poco del RIGI u otro estilo, pues estaba la ley de GNL en el 2023. Catalizadores, diría Sí, yo. eso nadie lo está discutiendo. Aceleradores. La pregunta que yo hago es, Sí. hace poquitos días se expandió el RIGI al upstream. Sí. Estaba en la ley, digamos, estaba en la ley. Estaba en la Digo, ley. pero Vaca Muerta, sí, Déjame aclarar algo sí. con respecto al RIGI. Cuando vos tenés un proyecto de exportación como es Vaca Muerta, y como vas a necesitar continuar expandiendo Vaca Muerta, si realmente le queremos sacar provecho, vas a necesitar financiamiento externo. Y tenés que tener la seguridad de que ese financiamiento puede ser pagado. Entonces, el RIGI te va bien para lo que son la infraestructura para exportar, también tenés que hacer los pozos y la infraestructura en tierra, plantas y demás,
y ductos de interconexión para poder llevar ese gas y llenar la infraestructura que está financiando. Entonces tiene lógica que aquellos proyectos que vayan a exportar gas sean integrales. No solo el puerto, el caño, sino también los pozos que están dedicados para llenar ese caño de ese puerto. A ver, sí, mi pregunta es la siguiente: Vaca Muerta es el sector hoy más dinámico de la economía argentina. El RIGI, ¿te genera suficiente adicionalidad de nuevas inversiones sobre procesos que hoy ya vienen ocurriendo? Esa es la pregunta. Sobre todo cuando no tenés un mango para ninguna otra cosa y parte del espacio fiscal lo estás usando a un sector que ya están dando. Distinto de la minería, si querés, o distinto es el gas natural licuado, donde eso no ocurre y no ocurriría sin el incentivo como el RIGI. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Como dijo Ernesto, está vinculado a proyectos de exportación, es toda una cadena integrada. Ahora, volviendo un poquito a el vínculo entre el contexto internacional y el local. Pero déjame cerrar esto del RIGI, porque me parece que es atendible. No es binario, o sea, es una curva de oferta. Sí, con el RIGI exacto. vas a tener mucho más proyectos, es Sí, así. pero fíjate como para enlazar un poco lo que es la lectura del escenario internacional. Cuando el gobierno arma el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y lo hemos hablado acá en Dínamo, la visión del gobierno y del área energética que conduce Daniel González, y la verdad que está haciendo una buena gestión en ese plano y en muchos planos, pero en esa seguro, él lo que te decía en el área energética es, mira, el RIGI está pensado para los proyectos de infraestructura, para el Vaca Muerta del Sur, el Vemos, proyectos de NGL como el que se va a anunciar mañana TG, es un proyecto enorme, síganlo porque la verdad que es un lindo proyecto. Es proyectos de exportación de gas natural licuado que tienen márgenes más acotados, más finitos, entonces necesitas darle algún tipo de apalancamiento o certidumbre. En ese momento, estoy hablando del año 2024, hace menos de 2 años, el gobierno fijó un límite y dijo, no, el upstream de petróleo no lo vamos a incluir porque consideramos que ya tiene una inercia positiva, los márgenes están, se derrisqueó Vaca Muerta. Ahora, y mi impresión, digo, lo hablo, esto es, hasta ahí era información, ahora es opinión, me parece que con la perspectiva de precios a la baja que existían, de 60, 65 dólares, con la Agencia de Estadística Energética de Estados Unidos previendo un Brent de 51 dólares para 2026, y esta necesidad de que el gobierno vio que había que acelerar la exportación de crudo desde las nuevas terminales de exportación, como la que se está construyendo en Río Negro, que es el proyecto Vemos, dijo, che, no nos pongamos demasiado celosos, incluyamos el RIGI, el upstream, la perforación. El upstream es la exploración de pozos. La mayoría de la gente que ve Dínamo sabe esto, pero digo, o sea, la perforación de pozos de E&P en Vaca Muerta, incluyámoslo dentro del RIGI. Y para mí, la verdad que tenía una lógica porque es, si vos vas a acelerar y ya vas a tener la terminal de exportación armada, si YPF y el resto de las empresas invirtieron 3.000 millones de dólares, asegúrate que esa terminal te exporte los 500.000 barriles que vas a tener y no que YPF después no tenga plata para poder invertir, aunque te implique ceder 10 puntos de ganancias y demás. Hoy, probablemente yo creo, y esto es un contrafáctico, no lo va a poder responder nadie, que si los precios son estos, probablemente el gobierno no modifica el RIGI. Estoy muy mal lo que estoy diciendo, Nico. No sé, porque hay otros elementos que es, por ejemplo, el cepo, que lamentablemente se ha extendido mucho más en el tiempo. Hay una componente del RIGI que tiene que ver con eso y que es importante para las compañías. Es cierto. Más allá de que le crean o no. Hay una componente de cómo resolver la litigiosidad frente a un conflicto, jurisdicción extranjera. O sea, no es solamente la bueno, parte... tenés la parte fiscal, hay un par de componentes más que en todo caso, por ahí puedes pensar, si es cepo, ahora, estoy ok, digo, lo discutís como una herramienta específica más acotada. La pregunta es la concesión. Lo que yo Lo más creo es importante que... para mí, Nicolás, como bien lo dijiste, es el cepo. El resto son adicionales, viste, que te viste mejor la novia. Pero lo que es fundamental es que si vos estás haciendo inversiones de 3.000 millones de dólares que este país no puede financiar, ¿no? Le des la seguridad al que pone los 3.000 millones de dólares que se los vas a pagar. Por eso yo creo que hay que pensarlo. Los regímenes anteriores, tipo Tierra del Fuego, todos esos, era la idea de que esos sectores en algún momento iban a converger y iban a poder funcionar bajo reglas generales. Cosa que en la mayoría de los casos no pasó y se ha extendido en el tiempo y es un problemón. ¿Cómo salís de eso? Porque tenés los activos, ahí tenés las empresas, son empleos concretos. En el caso del RIGI a mí me parece que es al revés. Lo que tenemos que esperar, el problema va a ser si las condiciones generales no mejoran de tal manera que dentro de un tiempo sigue siendo excepcional tener acceso a divisas, sigue siendo excepcional no pagar el impuesto al cheque, sigue siendo excepcional tener un acceso un poco más abierto a las importaciones. O sea, el éxito del RIGI no es que estos sectores cambien, estos sectores ya son competitivos, es que las condiciones que se le están dando
para acelerar y catalizar estos proyectos estén disponibles no demasiado tarde para el resto de los actores económicos. Pero bueno, yo creo que esa pregunta de, pero si no tuvieran el RIGI, ¿lo hubieran hecho o no? Y hubieran hecho menos. Retomo la pregunta. Nicolás me preguntó a mí por, si querés, el espacio fiscal para hacer cierto tipo de políticas con las que veníamos charlando. Sí. Pues si vos estás resignando fiscalmente, si metés tal cual oil and gas upstream en el RIB, hay un costo fiscal, hay un gasto tributario en eso. Y acá, gasto tributario por lo incremental, ¿no? Pero sí. O sea, si el problema es el cepo y lo demás son los accesorios que visten a la novia, me parece que quizás se fue demasiada la concesión, sobre todo teniendo en cuenta que no tenés un mango para otra cosa. Mi punto es, el gobierno, los espacios fiscales que tiene, tienden a cero, cuando tiene algo, lo decide en una dirección que déjame cuestionarla, digamos. O sea, en este caso es una... Perdón. Pero son recursos que hoy no los tenés, hoy no los podés usar para tu BNDES porque no están. No están. Pero digo, acá... No, si bueno, si vos espacio paso el fiscal- supuesto- Por ahí mi descripción no fue la correcta. No, pero sí. Digamos, voy a lo que dijo Nicolás. Lo que el gobierno está tratando es decir, yo te doy a vos el escenario que quiero que todo el país tenga. ¿Ok? Entonces, para que vos seas competitivo con respecto a otros proyectos en el mundo, vos tenés que tener estas condiciones. Eso es lo que se pensó y eso es lo que es el RIGI. Y dentro de esas condiciones, libre de disponibilidad de divisas, que es lo fundamental en cuanto a seguridad de que tus inversiones van a ser repagadas. ¿Viste? Después, por supuesto, tenés cuestiones competitivas, que es una baja de impuestos, que es necesaria en el país para cualquier actividad. Sí. Digo, Acá pero no le das estás lo que bajando marca. impuestos existentes a la industria petrolera existente. Claro. Eso sí sería resignar recursos que podías usar en otra cosa. Pero, sí. No, decilo. No, mi punto era, si lo que te determina, digamos, que la decisión final de inversión es sobre todo un componente cepo, hagamos algo específico de eso. Si el tema fiscal no es tanto de primera magnitud, como por lo menos entendí, bueno, ahí estás resignando un espacio fiscal futuro que lo podrías estar usando en otra cosa. Punto. No, está bueno. Fíjense- Yo quería, si Sí, me sí. permitís, Nico, Sí. quería volver un poquito al vínculo entre la situación internacional y la Argentina, Sí. porque veo dos andariveles más donde tenemos buenas noticias. El primero es, cuando miramos el efecto de estos 11 días de guerra, por la combinación de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y el daño a cierta infraestructura, tenemos un 20% de la oferta de petróleo y de gas natural licuado que no está disponible. Hoy. Y que no va a volver al mercado tan rápido, ¿sí? Entonces, si uno lo mira con una perspectiva de economista clásico, diría, bueno, el precio tiene que subir hasta destruir un 20% de demanda, lo cual no va a ocurrir tampoco. Entonces, ¿por qué levanto esto? Porque en la práctica eso va a generar oportunidades para Argentina. Hoy exportamos 300.000 barriles día de crudo, vamos a exportar más, vamos a tener nuevos mercados. El año que viene vamos a empezar a exportar gas natural licuado y hay mercados en Europa y en Asia-Pacífico que nos van a mirar con más interés, en parte porque, como decía el Papa Francisco, estamos en el fin del mundo y estamos al margen de estos conflictos, pero en parte también porque tenemos una oferta promisoria de tres cosas que van a ser claves en el mediano y largo plazo, que son alimentos, energía y minerales críticos. Y va a haber un problema de seguridad alimentaria, energética y minera. Perdón que quiero decir una segunda cosa, que es, adicionalmente a eso, durante buena parte de nuestras carreras profesionales tuvimos que dar explicaciones por la inseguridad jurídica de la Argentina, ¿sí? Sí. Acá estamos ante un caso de inseguridad logística, ¿sí? Lo que pasó ahora en la zona más importante de oferta de petróleo y gas del mundo, en el Golfo Pérsico, genera dudas sobre en qué medida la geopolítica en el futuro puede generar inseguridad logística. Eso también nos va a favorecer, a pesar de que no tengamos la escala, además, pero va a generar ventanas de oportunidad. Con lo cual, me parece que si lo combinamos con lo que dije antes, de que se acote la incertidumbre, en la medida en que el conflicto no se prolongue
se detenga y haya un tiempo de recuperación, Argentina va a encontrar nuevos mercados. No, quería agregar un dato complementario en función de lo que dice Roberto, que es que me parece que en los proyectos de LNG, que tenemos el que va adelante, Southern Energy, YPF, el de Camusi, hoy están muy buscando ellos su demanda, sus contratos, sus compradores. Y me parece que en este contexto, en donde hoy el mundo está viendo que la logística, de dónde viene el gas, es tan importante para evitar una disrupción tan traumática, el gobierno y las compañías podrían ponerle un paraguas, buscar ponerle un paraguas de política internacional a esos proyectos. Porque yo creo que eso sería bueno para Argentina, para los proyectos, porque hay mucha desconfianza y no es lo mismo tener un proyecto puramente privado que un proyecto que está en el marco, digamos, de un acuerdo con la Unión Europea y la Argentina. Sí. Y para esos países también es bueno, por lo que decía Roberto, empezar a asegurar oferta que viene de otros lugares que en principio no están tan sometidos a esa tensión espasmódica del estrecho de Hormuz. Entonces, capaz que ahí hay una oportunidad de política económica exterior para Argentina, que es darle a esos proyectos que han arrancado con mucha fuerza desde el sector privado, un marco de acuerdo bilateral internacional que lo fortalezca. Porque además del proyecto Southern Energy, la empresa CESA, digamos, el consorcio, por ahí lo que nos están tan encima, Argentina tiene el proyecto de Argentina Energía, que lo está llevando YPF, que es un proyecto enorme, que en este momento se está avanzando fuerte con la ingeniería, se acaba de avanzar con esa ingeniería, hay que invertir mucho dinero para poder llevarlo adelante. Materializarlo va a implicar inversiones por 10.000, 15.000 millones de dólares. A su vez hay proyectos de ver o estudiar la viabilidad de exportar gas por el Pacífico a través de Chile. Entiendo lo que está diciendo Nico, es todos esos proyectos que hasta ahora hay que pecharla mucho, hay que luchar mucho para que esos proyectos salgan. Acá tenés una ventana de oportunidad que no sabemos cuánto va a durar, pero que en términos de asegurar el suministro, por ahí te es más fácil generar esa interlocución con actores globales que te están escuchando. ¿Puedo agregar una cosita para la audiencia, digamos? Hay un sitio web que se llama el Kobeissi Letter. Repetilo, ¿cómo? Sí. Es K-O-B-E-I-S-S-I, que sacó en estos días, a principios de marzo, un documento que es espectacular, que se llama The Trump Conflict Playbook, el manual de gestión de conflictos de Donald Trump, ¿sí? Y ellos ahí explican, detallan 10 pasos que sigue Donald Trump tras haberlo estudiado en la guerra arancelaria, en Venezuela, en distintos conflictos que ocurrieron desde que asumió el año pasado. Con Daniel Gerold nos divertimos siguiéndolo. Estamos en este momento transicionando del paso 7 al paso 8 del manual. Viene dándose exactamente lo que ellos escribieron ahí, con lo cual les recomiendo que busquen ese sitio porque es realmente increíble lo que esta gente ha hecho. Lo ha hecho con un modelo y demás, no es una cosa así intuitiva, pero permite leer muy bien lo que pasó hasta ahora y lo que puede pasar en los próximos días en Medio Oriente. Totalmente. A ver, yo celebro, la verdad que es uno de los mejores capítulos que por lo menos la pasé mejor. Celebro Dani, agradecerte que hayas estado. Para mí, pensar cómo Argentina se sube a alguna lógica de desarrollo desde el lugar donde estábamos, con las posibilidades y los recursos que tenemos reales, es todo un ejercicio. Todas estas discusiones en torno al régimen de incentivo a las grandes inversiones, una cosa es discutir sobre el RIGI en términos ideológicos o políticos, otra cosa es bajarlo al plano como se hizo en esta mesa. Para mí el objetivo está cumplido, el objetivo es tratar de generar un poco la conversación. Hay que desafiar un poco las ideas, sobre todo en un momento de tanta... Argentina está en un momento complicado, hace 15 años que no crece el PBI per cápita, o sea, con lo cual... Y el gobierno fue y vino en este punto, me parece válida la discusión. Y en términos de cómo generar un proyecto de desarrollo a partir de Vaca Muerta, la semana que viene tenemos un evento importante en Neuquén, va a haber 2 paneles de cadena de valor. A mí lo que me pasa a veces hablando con empresas de servicio y proveedoras es, a veces la siento muy huérfana a este cambio de época. O sea, es como que se acostumbraron durante décadas o durante años a un gobierno que a una economía más cerrada, a tener determinados interlocutores en el Estado, en los estados,
Y hoy tenés un gobierno nacional que tiene otra mirada, que no está ni bien ni mal, pero tiene otra mirada, pero que no hay tanta guía para todo ese universo de pymes diciéndole, che, mirá, nosotros vamos para allá. O sea, vos tenés que jugar de esta manera. Entonces, ese tiempo de leer el escenario, que obviamente es responsabilidad del privado, el privado tiene que leer, tiene que interpretar cuál es su estrategia, cuál es su proyecto comercial, pero uno ve que hay un montón de gente hoy que está desperfilada, que no sabe si despedir a 100 personas y traer un mecanizado desde China y trabajar mucho su pata comercial para hacerse fuerte ahí, o decir, che, banco mi producción local porque esto no se va a poder sostener, porque el tipo de cambio no se puede sostener. Nico, de hecho, me mordí la lengua varias veces por preguntarte si este escenario bélico o internacional no le puede dar pie al gobierno para de alguna forma corregir alguna cosa que veas que haya que corregir, pero quizás es todavía demasiado prematuro para hacer esa pregunta. Pero bueno, este es el... Te voy a decir una cosita sobre eso, del tema pymes, proveedoras del ecosistema. Estamos próximos a arrancar un trabajo para identificar en la metalmecánica argentina toda aquella que hoy por ahí está afuera del ecosistema Vaca Muerta, dónde están las posibilidades de reconversión dentro de la metalmecánica. Eso, cuando lo tengamos en un par de meses, lo hacemos gusto de porque contarlo. Sí. Pero ahí hay una parte de la metalmecánica de Argentina muy golpeada, que estaba por ahí, donde su propia demanda hoy está caída o mismo afectada por los esquemas de incentivos vigentes, pero donde puede haber oportunidades de reconversión. Estamos tratando de identificar concretamente cuáles son y qué haría falta. Pero bueno, estamos arrancando una línea de un trabajo. pequeño toque de humor. Acá hay 3 personas que vamos a ir a CERAWeek a fin de marzo. El evento más grande de energía que hay en Estados Unidos se llama CERAWeek. Roberto está habituado ahí. Si ustedes estuvieron siguiendo el programa que estaba en el sitio web de Standard & Poor's, hasta principios de febrero parecía una conferencia de inteligencia artificial. ¿Sí? Gracias al lío que se armó a nivel mundial, va a ser sumamente interesante. Totalmente. Y nosotros tenemos en el ámbito local, la semana que viene, un evento, el Vaca Muerta Insight, que es un evento que siempre hacemos en el arranque de todos los años en Neuquén. Va a estar Nico Godano como uno de los speakers. La verdad, tener la chance, obviamente que era un factor que no podemos controlar, pero tener la chance de escuchar en ese evento a la primera línea de la industria de oil and gas, en un escenario tan complejo, tan excepcional como este, también tiene un agregado adicional. Así que nada, agradecerles de verdad tiempo. Gracias, Roberto, es un lujo. Nico, gracias por ponerle cabeza. Dani, un placer. Gracias. Ernesto, debut y un lujo. Ojalá sea más chances las que vengas. Okay. Así que bueno, un abrazo, síganos. Y la semana que viene, los que quieran seguir el Vaca Muerta Insight, es el martes por la mañana. Se transmite en streaming también por la página de EconoJournal, por nuestro canal de YouTube. Así que estamos en contacto. Un abrazo. Chau, chau.